y amén. Continuamos pues con esta serie, y particularmente en esta carta a los romanos de parte del apóstol Pablo, que ya empezamos a estudiar desde hace 2 meses y medio, y yo quisiera rápidamente recordar lo que hasta aquí el apóstol Pablo ha dicho, lo principal. Lo primero que el apóstol Pablo nos ha dicho, que la razón principal de su existencia era para predicar el evangelio de Dios a todo mundo. O sea, no importa el nivel social, no importa el nivel económico, no importa el nivel inclusive intelectual en la que la persona se encuentre, no importa su nacionalidad. El apóstol Pablo nos ha dicho que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, él decía, yo soy deudor. Fue una de las verdades que el apóstol Pablo nos enfatizó una y otra vez. Que aprendemos de esto, que de igual manera como Pablo fue llamado para predicar el evangelio, así todos los discípulos de Jesús. El mandato hasta el día de hoy sigue siendo, por tanto, ir y predicar el evangelio. Es una de las cosas que Pablo nos ha dicho, pero algo más que Pablo nos ha dicho es que la razón por la cual él vivía para predicar el evangelio era porque la ira de Dios está sobre todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano ha vivido, ha actuado impíamente y ha detenido la verdad de Dios con injusticia. Y él sabe que el evangelio es el único mensaje por el cual el ser humano puede ser salvo. ¿Por qué? Porque como él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Justo después de que Pablo dice, por esta razón yo quiero ir a Roma, por esta razón me he desvivido para predicar el evangelio, porque la ira de Dios está sobre ustedes. Justo después de que él dice eso, dice, les voy a demostrar que las razones por qué la ira de Dios está sobre ustedes. Y si usted recuerda, él empieza a decirle a los gentiles, gentiles, ustedes no van a tener excusa en aquel día. No van a poder tener el pretexto de decir, es que nosotros no te conocíamos, ni siquiera sabíamos que existías, Dios. Pablo les da pruebas contundentes y les dice, la creación revela, prueba la existencia de Dios. Porque detrás de todo lo creado hay un diseñador. Por lo tanto, no tienen ustedes excusa. Y dice Pablo ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la creación. Deshonraron a Dios y le dieron culto a toda la creación. Dice Pablo, no tuvieron en cuenta a Dios, por lo tanto Dios los entregó a una mente reprobada. Por lo tanto eres inexcusable. Tú, gentil, que dices que porque no conocías a Dios, que porque no sabías que existía Dios. No, la creación habla de su existencia. Una vez que Pablo le muestra pruebas contundentes a los gentiles de que ellos están destituidos de la gloria de Dios, que la ira de Dios está sobre ellos por justas razones, pasa ahora a señalar la condición caída de los judíos. Y les dice, ustedes judíos que creen que porque les revelaron la palabra de Dios, porque Dios hizo un pacto con sus padres, porque tienen una marca física, ustedes creen que están eximidos del juicio de Dios. Bueno, no, es todo lo contrario. Ustedes están en una peor situación porque Dios a ustedes se les manifestó de manera especial. Dios de manera directa les dio sus leyes. A los gentiles Dios solamente a través de la creación les dice que Él existe, y a través de la ley que Él puso en los corazones, que a través de la conciencia al hombre le dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ustedes, judíos, están en una situación peor. Dice Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, Dios va a demandar más de ustedes, judíos, porque ustedes tenían un mejor conocimiento de la existencia de Dios. Por lo tanto, ustedes, judíos, no se van a escapar del juicio de Dios. Todo lo contrario, la sentencia en su caso va a ser más severa que la del caso de los gentiles. En palabras de Jesús, es como si Pablo estuviera diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio, judíos, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es claro que el apóstol Pablo está diciendo, tanto gentiles como judíos, todos están bajo la ira de Dios a causa de su rebeldía. Así es que dejen de objetar, dejen de altercar contra Dios, dejen de levantar cuestionamientos sin sentido, porque yo ya planteé el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema? Dios es un Dios perfectamente justo. Él es un juez.
y ustedes son injustos. Ese es el problema de toda la humanidad. Así es que ya no estés altercando con Dios, hombre, quien quiera que tú seas. Ten en claro que todos los argumentos que tú levantes no te van a ayudar a escapar del juicio de Dios. Ese juicio, el cual un día todo ser humano vamos a tener que compadecer para dar cuenta. Entonces, hasta aquí, eso es básicamente lo primordial que el apóstol Pablo ha dicho. Ahora, lo que el apóstol Pablo va a pasar a decir ya en su alegato final, un alegato usted sabe cuando están en una corte, en un litigio, ya sea la defensa o ya sea lo que es el fiscal, ellos están haciendo sus alegatos, ¿verdad? Sus argumentos, ¿para qué? Para probar ya sea que es culpable o que es inocente a cualquiera de las dos partes. Bueno, Pablo ya está haciendo ya su alegato final antes de cerrar este paréntesis imaginario que él abrió en el capítulo 1, versículo 18. ¿Con qué motivo lo abrió? Bueno, para mostrarnos la condición caída en la que están todos los seres humanos, incluyendo los judíos. Y Pablo ya va a presentar el veredicto final que Dios ha emitido. O sea, no es el veredicto final del apóstol Pablo, no, es el veredicto final que Dios ha emitido. ¿Cuál es ese veredicto? Todos son culpables, todos son merecedores de mi ira, todos, no hay ningún inocente. Todos merecen el infierno porque todos han violado mi ley en incontables ocasiones. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, el veredicto del juez perfectamente justo ha sido ya emitido. Como está escrito, o sea, ni siquiera es algo que apenas se está cumpliendo, no, como está escrito en el Antiguo Testamento. Todos son culpables. Esta verdad resulta ser muy ofensiva para muchas personas. ¿Y cómo no? Lo es. Porque nuestro corazón nos hace creer que nosotros somos buenas personas. Porque no matamos, no asesinamos, no adulteramos. Pero para Dios, la definición de buena persona no es esa. Para Dios, una mala persona ya es alguien que no busca a Dios. Ya es alguien que no toma en cuenta a Dios. Puedes ser tú la persona más decente en todo el universo, más moral, pero si tú vives la vida sin tomar en cuenta a Dios, eso te hace malo. Yo quiero que entendamos esto, porque a veces nosotros empezamos a ver la maldad de las personas y entonces comparas esa maldad con la tuya y dices, no, pues yo soy relativamente bueno. Pero Dios así no ve las cosas. Yo creo que aquí todos sabemos que somos imperfectos, ¿verdad? Todos. O sea, de hecho, si tú le preguntas a cualquier persona, ninguna te va a decir, oh, yo soy perfecto. Ninguna. O sea, todos sabemos que somos perfectos y que tenemos debilidades aquí y allá. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es más allá de eso. O sea, somos imperfectos más de lo que creemos que somos. O sea, yo te dije, todos sabemos que somos imperfectos. Y dice, sí, pero la cuestión es que somos más imperfectos de lo que creemos. ¿Y cómo yo me doy cuenta? La ley, los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Y entonces, el apóstol Pablo, como sabe que eso no lo soporta el ser humano, especialmente los judíos que se jactaban de guardar la ley y de hacer un montón de ritos y ceremonias, sabe que ellos no lo soportan. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo va a hacer al cerrar ya su alegato final es tratar de destruir todo vestigio, todo aquello que pudiera quedar de engaño en el corazón del judío que le hace creer que él es justo delante de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo va a hacer. Y sabe Pablo que lo tiene que hacer porque de lo contrario, si él no convence a los judíos y a los gentiles de la condición caída que están, ni los gentiles ni los judíos van a querer venir a abrazar el evangelio, porque el evangelio es buena noticia, pero el evangelio no es una buena noticia si primero no se conoce la mala noticia. Entonces es por eso que ya Pablo está de una manera tajante, está diciendo es que ya, entiendan, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos somos culpables. Hay dos declaraciones en el versículo 9 y 10, dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Regresando ahí al pasaje de Romanos 3, versículo 9, Pablo dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿qué? Bajo pecado.
bajo pecado. ¿Qué hay detrás de esto? Porque a simple vista podemos pasar por alto lo que hay detrás, las implicaciones que hay. Porque ahí no dice simplemente que todos hemos pecado como si tratara de algo incidental, o sea, que pecamos pero ya no estamos pecando. No, ahí Pablo está diciendo de una manera clara, todos los humanos están bajo pecado. O sea, como decía, nosotros creemos que somos casi perfectos, pero la Biblia va a decir, no, son más imperfectos de lo que creen. ¿Cómo así? Bueno, Pablo está diciendo ahí, todos, o sea, toda la humanidad está bajo pecado. Pero ¿qué significa esto? Bueno, significa por otros textos que ahorita vamos a leer que las personas están esclavizadas al pecado. Y no, yo sé, no pensemos en los pecados escandalosos como asesinar, como adulterar, como robar. No. O sea, el pecado no se limita a estas malas acciones. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Yo pregunto, ¿es bueno leer y meditar en la Biblia todos los días? Sí es bueno, ¿verdad? Según Dios sí es bueno. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de qué? Y de noche, ¿verdad? Meditarás en él. La pregunta es, aún nosotros los cristianos, estamos hablando del gentil, pero aún nosotros los cristianos, ¿cumplimos con este mandamiento fielmente? La respuesta es no. ¿Te das cuenta? Somos más imperfectos de lo que creemos. O sea, yo no estoy adulterando, ni estoy robando, ni soy un asesino. Por eso estoy bien, pero ¿qué de esto? Pregunta, ¿es bueno orar constantemente? Según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sí. Orar sin cesar, o sea, orar continuamente. Oren todos los días, o como dice Efesios capítulo 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pregunta, ¿oras tú, no superficialmente, sino intensamente todos los días por todos los santos de la iglesia? Por Martín, por Tony, por Mari, por Juan. No. ¿Oras tú por el pastor? Para que cada domingo que exponga el evangelio, Dios lo use para atraernos a nosotros los cristianos más a Cristo y que podamos a través de esa atracción más cerca de Él, podamos nosotros tener más de nuevo para continuar viviendo y vivir para predicar el evangelio y que otros conozcan a Cristo. Yo creo que no. Entonces te das cuenta, somos más imperfectos de lo que creemos que somos. Y eso a veces a nosotros no nos gusta. Yo recuerdo cuando de repente que me señalaban y aún como pastor eso me hacía sentir mal. Y todavía, pero ahora ya no me hace sentir tanto porque yo ya reconozco lo que soy, aunque ya no soy el mismo pecador de verdad, porque si fuera el mismo pecador de hace 20 años, eso manifestaría que el Espíritu de Dios no está en mí y que Dios no está trabajando, santificándome y haciéndome más como Cristo. Pero la cosa es que como yo leo la Escritura, como yo la estudio de manera sistemática, de manera expositiva, de pasta a pasta, yo me tengo que topar con los pasajes que me leen y me dicen, no eres esto, César. Y yo, ¡ay! ¿Te das cuenta? Porque la ley es como un espejo. Pues somos más imperfectos de lo que creemos ser. Pero gracias a Jesús, como leíamos en medio de la alabanza, nosotros los verdaderos cristianos ya no somos esclavos del pecado. Jesús nos ha libertado. El gentil que está en su estado natural, así como nació sin Cristo, sin esperanza, es un esclavo del pecado. Entonces Pablo está diciendo aquí, la condición natural del hombre, sin excepción alguna, es que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, como lo estuvimos leyendo. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, mira quién es tu amo, mira quién es tu rey, el pecado. Esta palabra, bajo, que todos están ahí bajo, esa palabra bajo, la palabra griega es hupo. ¿Qué significa estar sujeto? Esa palabra hupo, que ahí encontramos, también la encontramos en Mateo capítulo 8, donde encontramos a un centurión rogándole a Jesús que vaya y que sane, o mejor dicho, que simplemente diga la palabra y que sane a su criado. Y dice Jesús,
él le responde, yo iré y le voy a sanar. A lo cual el centurión le contesta, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Recuerda que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que no soy nada. Él era alguien importante, pero él conoció quién era Jesús. Ya le dice, Señor. Y sigue diciendo ahí, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y escuche lo que dice el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo. Ahí está la palabra griega, hupo. Bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, ¿y qué hace? Lo hace, lo obedece. En otras palabras, esta palabra hupo habla de estar sujeto o bajo órdenes. Y Pablo está diciendo, cuando usa esta expresión de que todos estamos bajo pecado, es como si dijera, toda la humanidad está bajo las órdenes del pecado. Escucha lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, ¿sí? Habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado, dice el 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ahora acompáñenme a Efesios capítulo 2 y vamos a ver cómo Pablo expone esta misma verdad en este capítulo. Dice el versículo 1 y 2, yo te proyecto el 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, Pablo se incluye ahí, yo también, vivíamos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Recuerda cuando Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto de este árbol. Pero dice la Biblia que el fruto del árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos de ellos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hicieron? O sea, llegaron esos deseos incitados por Satanás y por su misma concupiscencia. ¿Y qué hicieron? ¡Pum! Cometieron el pecado. Si ellos lo lograron cuando todavía estaban en una condición perfecta, con más razón ya el resto. Según estos pasajes, hermanos, el ser humano es esclavo del pecado. De hecho, Jesús enseñó esta verdad de una manera bien clara. Hay algunos judíos que creen en Jesús y Jesús, a propósito, les va a decir, no, ustedes no creyeron en mí. Están diciendo que sí, pero es de labios hacia afuera. Les voy a hablar de que ustedes son todavía esclavos y se van a enojar y van a decir, no, nosotros tenemos un padre, Abraham. O sea, no habían entendido el evangelio. Y escucha lo que dice el versículo 34 del capítulo 8 de Juan. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. O sea, la Biblia, por este pasaje y por muchos otros más, nos está diciendo que el pecado es como si fuera un dictador. Un dictador, o sea, que nos da órdenes, que hasta que Cristo nos liberte, nosotros vamos a continuar habituados en el pecado, obedeciéndolo a Él. Y no es que Él nos hable, sino las inclinaciones, los deseos que afloran en nuestro corazón, muchas veces son deseos que violentan la voluntad perfecta de Dios y los llevamos a cabo porque eso es lo que queremos hacer. Entonces la Biblia es bien clara cuando dice, todo el ser humano está bajo pecado, todo ser humano es esclavo del pecado. Y por supuesto, tú le dices eso al incrédulo y él jamás se va a poder ver así. ¿Sabe por qué? Porque la razón, como ya dijo Pablo, es que el pecado actúa de acuerdo a la voluntad del hombre. O sea, todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. O sea, cada vez que el gentil, cada vez que el pecador hace algo, él lo hace porque él quiere hacerlo. O sea, nadie lo está obligando. Ese es el deseo que él quiere hacer. O sea, como la Biblia ya dijimos, ¿verdad? Dice Dios que medites en su palabra de día y de noche. Dice Dios que lo tomes en cuenta, ¿verdad? Pero el ser humano no quiere eso. Por lo tanto, ¿él qué hace? Hace a un lado eso para irse a hacer cualquier otra cosa. Puede ser la persona más decente y más moral. O sea, no tiene que ir a fornicar, a matar a alguien físicamente. No, simplemente hacer algo más. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, ya es pecado. O sea, no sé si me estoy explicando, pero el pecado te da la sensación de que somos libres porque actúa con tu deseo. Y tú piensas, no soy libre de hacer lo que yo quiero, pero no es el pecado seduciéndote, inclinándote
¿A qué? Hacer lo que tú quieres hacer, que muchas de esas cosas de las que nosotros queremos hacer van en contra de la voluntad de Dios. Quizás nuestro hermano Santiago nos dé más luz a este punto. Dice el versículo ahí 13, capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga este es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿qué, hermanos? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cada ser humano tiene la inclinación de obedecer esos fuertes deseos que se levantan en su interior y que la mayoría de veces van en contra de la voluntad de Dios. O sea, somos arrastrados, somos seducidos. Esa palabra seducido habla del cebo, de la carnada que le ponen al anzuelo para traer el pescado. O sea, uno va a pescar, agarra el anzuelo, le mete ahí la lombriz y al momento de sumergir eso en el agua, el pescado lo ve y empieza a ser seducido el pescado. ¿A qué? A comerse la lombriz. Bueno, algo así pasa en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos fuertes. ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Con que Dios les haya dicho, pero no, sabe Dios que van a ser ustedes como Dios. O sea, los incitó. Apareció ahí el fuerte deseo de desobedecer a Dios. O sea, ellos quieren seguir ese deseo voluntariamente. ¿Y qué pasó? Bueno, cayeron. Sigue diciendo ahí el versículo 14 o el versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, o sea, llega ahí el deseo fuerte de querer hacer lo que tú quieras hacer, pero que viola la voluntad de Dios. Por muy decente que sea lo que tú debes hacer ante los ojos de los hombres, es pecado ante Dios. O sea, aparece eso y entonces, como Adán y Eva, vieron que el árbol o el fruto del árbol era codiciable, era agradable a los ojos. ¿Qué hicieron? Dieron a luz el pecado y el pecado los consumió, dando luz a muerte. Entonces, es claro que la Biblia nos dice que todos estamos bajo el pecado, todos somos esclavos del pecado, tanto el criminal terrible y el asesino terrible, como la ancianita más decente, más moral, todos estamos bajo el pecado. La diferencia es que el criminal terrible, él comete crímenes atroces, terribles, y la ancianita decente, moral ante los seres humanos, simplemente no toma en cuenta a Dios. Pero al final de cuentas, ambas personas van a parar en el mismo lugar si no se refugian en la justicia de Jesús. Es lo mismo. Todos están bajo pecado, o sea, inclinados a hacer el mal. Y yo he tratado de ser enfático a propósito, porque eso me pasaba a mí. O sea, yo miraba al malo, aquel que cometía pecados fuertes, pero yo no miraba mis propios pecados. Como eso de orar sin cesar, de estar meditando la palabra de Dios constantemente, no lo miraba. Y eso es malo delante de Dios. Quizás yo decía, pues ya estoy aquí predicando, estoy aquello, lo otro, pero delante de Dios es lo que importa. Entonces, por eso yo estoy poniendo estos ejemplos, porque todo mundo, tanto el más decente como el más pecador, todos ellos son esclavos del pecado, no es que en diferentes niveles. El más decente, o sea, no comete pecados terribles, pero sí no toma en cuenta a Dios y vive decentemente. Pero eso es pecado también delante de Dios. Así es que el veredicto final del apóstol Pablo es ya la suprema corte celestial, donde el juez del universo justo y perfecto ya ha emitido el decreto, o el decreto no, el veredicto, el dictamen. Todos son culpables. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y me encanta que diga cómo está escrito, porque hoy en día es como me dijo Dios en un sueño, como me dijo Dios en una visión, como me dijo Dios por medio de una persona. No, debe ser como Dios me dice ahí donde está escrito. Como está escrito, no hay justo ni uno. Es que la Biblia, las escrituras, de manera bien clara, declaran que todos somos esclavos del pecado en un nivel o en otro. Todos, según Dios, no llenaron la medida. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios. Este es el pasaje de los no hay de nadie. No hay ninguno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se han desviado, aún todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y tú no eres la excepción, ni yo, no hay ni uno, nadie. La excepción fue Jesús, fue el único. Todos hemos pecado contra Dios. Y puede ser que tú no te percibas así.
¿Y sabes por qué no te percibes así? Porque ese es nuestro problema, como lo estaba diciendo. Nos comparamos con los maloras, ¿verdad? O sea, nos comparamos como Hitler, con Fidel Castro, con Madrazo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este último Maduro? Madrazo. Hugo Chávez. Ese es nuestro problema, pero nosotros vamos a ser juzgados no según la maldad de ellos, sino según los estándares de Dios, según los mandamientos que Dios estableció. ¿Recuerdan? Primer mandamiento y principal: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser, dice Jesucristo. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Como a mí mismo, o sea, como así te amas tú, con la devoción que tú pones para hacerte bien a ti mismo. Y la pregunta es, ¿quién va a ser inocente ante este mandamiento? O sea, ¿quién? ¿Habrá alguien que diga, yo sí cumplí esto, Señor, cada nanosegundo de mi existencia? Todos somos culpables, todos, porque hacemos o llevamos a cabo nuestros deseos. O sea, actuamos en función a nuestros deseos, ¿sí? Uno fácil: no dejando de congregar como los que tienen de costumbre. Si el dejarte de congregar es algo para ti, algo que ya es, o sea, normal por cualquier cosa, tú estás fallando ahí. Y por lo tanto, gracias a Dios, si eres cristiano, verdaderamente cristiano, te libra Jesús de eso, ¿verdad? Pero mi punto aquí es que aún los cristianos nos dejamos guiar por nuestros deseos y nos justificamos. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Primeramente. Jesús le dijo, nadie que voltee atrás o que va en el arado, tiene su mano en el arado y voltea atrás, es digno de ser mi discípulo. Nadie. O sea, Jesús es, yo quiero todo o nada. O sea, el exagerado no es uno. Pero mi punto es que aún nosotros los cristianos muchas veces nos dejamos arrastrar por nuestros deseos. Tú sabes que amanece y sabes que tienes que orar, tienes que leer la Biblia, pasan las 24 horas del día y no lo hiciste. ¿Te das cuenta? Estamos esclavos al pecado. Va a llegar un día en que Dios va a erradicar totalmente ese pecado. Pablo decía, miserable de mí, yo sé que el mal está en mí. Pero bendito, o sea, gloria sea a Dios por Jesucristo que me da la victoria, ¿no? Un día Dios va a erradicar ese pecado y finalmente vamos a poder cumplir toda la voluntad de Dios a la misma perfección que Jesús. Pero hasta que estemos aquí seguiremos peleando con ese pecado. Que aunque ya Dios nos ha hecho libre y no somos esclavos del pecado, sí a veces nos engaña y empezamos a vivir de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, como el apóstol Pablo dice, nosotros antes vivíamos según los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón, y a veces nos pasa a nosotros. Pero aquí el punto es que Pablo está diciendo, no hay nadie que haga el bien y nunca peque, no hay ningún justo, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos. Ahora, eso de que quedamos cortos de alcanzar la gloria de Dios, que estamos destituidos, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve eso? O sea, el ser humano, en vez de buscar glorificar a Dios, que para eso fue creado, para glorificar a Dios, busca su propia gloria, busca su propia alabanza. Él no busca la gloria de Dios, o sea, él no quiere que la gente admire a Dios, sino que la gente admire su persona. Y yo creo que constantemente el ser humano, que sobre todo en la era en que vivimos, el Facebook, todo es yo y las fotos, ¿verdad? Y los cristianos, o sea, cubrimos bien sutilmente eso de que para la gloria del Señor, miren dónde ando, haciendo el bien al prójimo. Oh, aquí estamos, le doy gracias a Dios por mis hermanos. Qué bueno que Dios conoce las intenciones del corazón. Un verdadero hombre de Dios lleno del Espíritu Santo es como Juan. ¿Y tú quién eres? Yo soy uno que ni siquiera soy digno de desatar las correas de Jesús. No pongan ni mi foto. Conocía verdaderamente que era un don nadie. Para poder recibir la justificación de Dios, el ser humano se tiene que ver como un don nadie. Literal. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres en el espíritu, los que se ven como que no son nada. Pero si tú te crees importante, aunque sea una pizquita de eso, o sea, te descalifica. No puedes tú recibir la misericordia de Dios hasta que no te veas como Dios te ve. Estás en una condición caída. Nadie busca a Dios como Dios pide que sea buscado. Nadie. Ni siquiera, o sea, no hay el temor, ni a veces ni a los cristianos lo manifestamos constantemente. Vivimos como si Dios nunca fuera a venir.
No hay a veces temor de Dios, aunque está ahí en los verdaderos cristianos, pero a veces lo apagamos porque estamos dándole rienda a la carne, no hacemos morir lo terrenal, el Espíritu Santo se apaga, se contrista y entonces se pierde el temor en ese momento. El punto es que todos, inclusive nosotros, por eso Pablo está diciendo, hey, yo sé que en mí no mora el mal, hey, esta verdad es fiel y digna. ¿Cuál verdad, apóstol Pablo? Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy. No era, yo soy el primero. Y no porque pecaba volviendo a los pecados escandalosos. No, pero él sabía que le fallaba a Dios, que no podía constantemente amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, cada segundo de su vida. Y él reconocía eso. Mire cómo alguien ilustró esta verdad. Imagínense que hay 3 nadadores. Ellos quieren cruzar, una vez les enseñé ahí en un ejemplo, queriendo cruzar, queriendo alcanzar la gloria de Dios, que era así como estar en la costa de Miami y llegar a Senegal, África. Eso es imposible, ¿verdad? Bueno, pero imagínense que 3 nadadores quieren ellos lograr ese reto. El primero no sabe nadar y como no sabe nadar se tira y a los 3 minutos se muere y se ahoga. El segundo nadador sabe nadar y él logra quizás alcanzar 10 millas, después se fatiga y se ahoga. El tercer nadador, él es un profesional. O sea, la persona decente, la moral. Yo voy a alcanzar la justicia de Dios. Este nadador profesional se ha preparado, se ha entrenado y la primera hora va nadando normal. Pasan las horas, llega a 50 millas. La distancia que hay entre Miami a Senegal, África, son como 4,000 millas por ahí. Vamos a decir que ya en la 90 millas, él empieza a agotarse. Se empieza a fatigar, son bastantes millas, 90. Ya a las 100, él se cansa, se acalambra, se muere, se ahoga. La pregunta es, ¿quién está más ahogado? ¿Quién está más muerto? Están iguales. Bueno, es lo mismo. Quizás el matón esté representando al que se ahoga luego, no avanzó mucho, ¿verdad? Y el decente, tratando de lograr esa hazaña, no la alcanza. Está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Con toda tu decencia, no llegaste. Estás igual de muerto que los demás pecadores terribles. No sé si alcanzas a captar la enseñanza detrás de esta ilustración. O sea, Pablo está diciendo, tanto los criminales empedernidos, terribles, como aquellos que son bien morales, bien decentes, todos van a terminar en el infierno. Todos. No importa cuál es tu condición, tu nivel de maldad, no importa lo religioso que seas, no importa tu moralidad ni tu decencia, tú no has alcanzado el estándar que Dios requiere. No puedes. Por lo tanto, estás destituido de la gloria de Dios. Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento bien consagrados a Dios, como Abraham, Moisés, Adán y Eva, ni ellos lo alcanzaron. Con toda su decencia no lo alcanzaron. Por eso Pablo dice, todos están bajo el dominio del pecado, todos son culpables en el tribunal de Dios, como está escrito en el Antiguo Testamento. No hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcros abiertos en su garganta. ¿Sabes lo que hay en un sepulcro abierto? O sea, imagínate que de repente enterraran a alguien y al otro día nosotros vamos y lo abrimos. ¿Qué vamos a encontrar? Un cuerpo descompuesto, putrefacto. Dice Pablo que Dios dice que así es la garganta del hombre, el hablar, lo que sale de sus labios. Dice, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios. Esos engañitos que tú le haces a tu esposo, cualquier mentirita piadosa, dice Dios, eso es como veneno de víbora. Tú no lo ves así de mal, pero Dios sí lo ve. Esas mentiritas que tú usas en tu trabajo para justificarte, no te estoy hablando de mentiras terribles, no, eso sí, nosotros no usamos tan así, pero una mentirita aquí donde proteja mi imagen, mi reputación, la voy a decir. Todos somos culpables de eso. Por eso Dios te dice que tu garganta es sepulcro abierto. Con tu lengua engañas, veneno de áspides hay debajo de tus labios. Por eso Isaías dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. O sea, lo que ha salido de mis labios, ¡ay de mí! Estoy muerto. Dice, su boca está llena de maldición y amargura. No, la mía no, pues nada más es cuestión de que te la hagan.
de que algo se interponga en tu voluntad para que entonces no digas una maldición, una culedera, pero sí digas algo despectivo hacia esa persona. Esta vieja, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? Está escrito, ¿verdad? No matarás. Pero yo les digo, aquel que se enoje contra su hermano y le llame fauto, tonto, imbécil. ¿Te das cuenta? Yo espero que Dios te dé luz para que veas tu verdadera condición. Y no para que vengas de Cristo, quizás ya veniste, pero para que empieces tú a orar más. Para que veas que eres más pecador de lo que crees y que necesitas más oración, que necesitas estar más pegado a la palabra de Dios. Porque si no estamos contentos con nuestra condición como estamos, tenemos nombre de que estamos vivos. Pero al considerar estos pasajes me doy cuenta que estoy muerto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar allí? Ya dijimos, Dios nos dice, medita en mi palabra, nunca se aparte de tu boca, de tu mente el libro de la ley, medita de día y de noche. ¿Qué vas a hacer con ese mandamiento? Lo vas a ver como que, comparado al que comete asesinato, no es nada, pues no lo sigo obedeciendo, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te fijas cómo la ley, o sea, cierra toda boca? Cállate, no tienes argumento, eres culpable. Tú también, aunque ya seas cristiano, eres culpable. No buscas a Dios, no sirves a Dios, no glorificas a Dios como deberías de hacerlo. A veces le das tus miserias. Y aún así, gracias a Cristo, si eres verdadero cristiano, no hay ninguna condenación para los que están en Él. Así es que el veredicto final de Dios, el creador de todo lo que existe, el juez justo del universo, la radiografía que Dios está presentando y que hace que la boca de todo ser humano se calle, está aquí. Es la ley de Dios. Escucha lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿verdad? ¿Con qué propósito lo dice? No, sí, para que te gane la vida eterna, ¿verdad? Porque dice la ley que el que guarda todos los mandamientos vivirá. No, pero no era el propósito de la ley eso. Más bien era para taparle la boca a todos aquellos que se creen justos y que con su decencia creen que van a estar bien delante de Dios. Y Dios dice, no, ninguno va a estar bien. Los únicos que van a estar bien son aquellos que creen en Jesús y que Jesús les imputa su justicia perfecta. Yo no quiero una justicia manchada inclusive con una pizquita de injusticia. Yo no habito con ninguna pizca de injusticia. Necesitan ser perfectamente justos. Por eso Jesús les dijo a los judíos, ser perfecto como vuestro Padre. ¿Cómo es el Padre de perfecto? O sea, completamente perfecto. Dice, sean así. El Levítico Dios dijo, sean santos como yo soy santo. O sea, ese es el estándar. No es ser santo en tu santidad mayor que la del otro. No, la santidad de Dios. Y cuando tú haces eso, te comparas en la ley, la palabra de Dios te cierra el pico. Ahora ya con toda seguridad digo, yo soy más pecador de lo que creía ser. Pero también sé que no soy el mismo pecador que antes. Si no fuera por la obra redentora y santificadora del Espíritu Santo obrando en mí, estaría ahí. Y dice ahí Pablo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, y ningún ser humano es ninguno, hermanos, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? ¿Por medio de qué? ¿Qué sucede? O sea, nuestro pecado, nuestra condición caída se revela. Porque la ley te dice que debes de hacer esto. Por ejemplo, Josué, nunca se apartará de ti el libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. Yo leo eso y la ley me dice, César, no eres tan justo como crees. Eres más pecador. Arrepiéntete. Pero a veces el corazón de César me engañaba y me decía, pues eso es un mandamiento cualquiera. O sea, mientras no mate a alguien físicamente, no adultere, como David, estoy bien. Pero no. El estándar de Dios, la manera en que Dios ve ese pecado, es diferente totalmente a como nosotros lo vemos. Así que todo lo que se necesita para comprobar que el veredicto de Dios es veraz, es verdadero, es compararte con la ley. No te compares ya con el hermano carnalito, no, compárate con la ley. Para que veas que no hay ningún justo, ni siquiera uno, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, según el diagnóstico de Dios, nuestro estado natural de los seres humanos es peor de lo que creemos. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución, verdad? ¿Cuál es la solución? Pues estamos en una condición terrible, según Dios.
¿Cuál es la solución? Bueno, es aquí donde entra el evangelio, aquí entra la buena noticia, porque ninguna buena noticia tiene sentido hasta que no conozcamos la mala noticia. Y Pablo ya ha presentado la mala noticia. Capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios está sobre toda impiedad, sobre toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Por eso quiero ir a predicarles el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, que dice que todos están caídos, que todos son culpables, que todos siguen sus deseos y no los deseos de Dios. Es aquí donde esa mala noticia, que Pablo ya usó todos esos versículos para decirnos y para concluir, no hay ningún justo, por lo tanto, abracen el evangelio, crean en Jesucristo. Antes de que sea demasiado tarde, tienen que creer en Jesucristo. Eso es lo que encontramos ahí, el capítulo 21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa es la buena noticia del evangelio. Se ha manifestado la ira de Dios. ¿Cuál ha sido el propósito principal del apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el versículo 3, versículo 20? ¿Sabes cuál ha sido? Destruir todo vestigio de autojusticia de todos los hombres, tanto gentiles como judíos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, acepten el sacrificio de Jesús, que se les da gratuitamente y de pura gracia. No trates de llegar a Dios con tu currículum. Mira, yo nunca adulteré. De verdad, físicamente no adulteraste, pero ¿qué tal aquí en la mente, en el corazón? Porque yo les digo que cualquiera que codicia a una mujer ya adulteró en su corazón. O sea, no quieras llegar tú con ese currículum, tú que te crees decente. No tienes que llegar al cielo confiando únicamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya que ningún ser humano será justificado por cumplir la ley, y no porque la ley no tenga poder para salvar. El problema es que nosotros somos malos soldados. O sea, la ley es un buen capitán, pero nosotros somos los malos soldados que no seguimos las órdenes de la ley. Entonces no podemos. Por lo tanto, no trates de llegar con tu decencia y tu moralidad allá al tribunal de Dios. Alguien lo ilustró de esta manera, hablando del mundo laboral. Y a mí me pasó. Hace 9 meses por ahí, yo me tuve que fabricar un currículum porque estaba buscando trabajo. El currículum te dice, mira, tú deberías de contratarme porque yo tengo estas habilidades. Yo en el pasado yo he hecho este tipo de trabajos. Trabajo que yo agarré de mantenimiento. Yo empecé ahí a poner que levantamos una iglesia de cero, que yo remodelé mi casa. O sea, yo empecé a hablar de todas esas cosas que van a convencer al empleador de darme el trabajo, ¿verdad? Todos hacen eso, hacen su currículum. Nadie ponemos las cosas negativas que nosotros hemos hecho en el pasado. O sea, yo no le puse, ni tú le pones, ni nadie le pone, en mi trabajo pasado yo robé. No te van a dar el trabajo, ¿verdad? No, ponemos nada más lo que sabemos que es. Bueno, delante de Dios, Dios conoce tu currículum. O sea, tú no puedes llegar delante de Dios con un currículum imaginario tuyo, que ni existe. Y que diga, yo fui decente, yo esto, yo ayudé a los pobres, yo di tanto dinero. No. O sea, no quieras, como pensamos nosotros y piensan muchos, yo creo que Dios va a tener una balanza. O sea, todos los videos que yo he visto de Living Waters que hablan de cómo evangelizar y los veo con propósito para estar recordando las verdades, cómo evangelizar y todo eso, la mayoría dice, ya después que les enseña la ley, dice, es que tú eres un pecador. La mayoría dice, sí, pues sí, la verdad es que sí, pero yo creo que Dios tiene una balanza y lo malo, o sea, pues se va a dar cuenta que lo malo no es tanto, o sea, que pesan más mis obras buenas. Y el evangelizador le dice, oye, pues trata tú ese argumento con los jueces de aquí. O sea, imagínate que un violador viola a alguien, lo agarran y le dice, bueno, juez, es que no debería encerrarme porque mire, yo he hecho otras cosas bien buenas. En una ocasión, el dinero que yo me robé, $100,000, se lo di a una familia pobre. Eso no va a funcionar allá con Dios. No, Dios conoce todo en nosotros. Conoce verdaderamente el currículum. Todo lo conoce. A Él no le podemos mentir. Por lo tanto, nada va a valer. Porque Él es el juez que todo lo ve y además es un juez justo. Por lo tanto, cuando lleguemos, el currículum que Dios va a recibir es que estamos en bancarrota, estamos descalificados de estar en la presencia de Dios, de ese Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo.
Por lo tanto, nadie va a tener argumento. Por eso es que nuevamente Pablo dice ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que todos se callen, dejen de argumentar. Es que yo hice cosas buenas, es que esto, no, cállate, cállate. Estás bajo mi juicio. Es que yo no era tan malo como el vecino lo fue, Señor. No, cállate, como quiera. No había temor en ti, fuiste decente. Había más temor hacia los hombres y por eso te mantenías al margen y no hacías cosas indebidas. Pero nunca buscaste mi consejo. Nunca buscaste glorificarme. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que, según este pasaje y otros, en Gálatas, por ejemplo, que dice que la ley era nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, porque te dice, no has podido cumplirla, por lo tanto, corre a Jesús, que Él te puede justificar. Debido a estos pasajes, nosotros tenemos que concluir que la función de la ley era o es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad. Yo espero que al leer la ley que encontramos en Josué y lo que leímos, veas tu pecaminosidad como Dios la ve, no como cualquier cristiano promedio la ve en esta época moderna. No pasa nada. No, como Dios la dio. Meditas de día y de noche. ¿Qué haces con el mensaje de cada domingo? Meditamos. Entonces, no sé si estás captando lo que Dios nos está diciendo. O sea, somos injustos. No hay temor de Dios muchas veces en nuestras vidas. Pero bendito el Evangelio. Bendito Dios por Jesús. Porque el apóstol Pablo cambia el panorama. Yo no sé, creo que Martín, Juan, en una ocasión fuimos a cruzar un túnel por donde pasaba el agua del Tajo, que estaba por el periférico, y uno entraba a ese túnel y empezaba a caminar, pero uno no podía ver la luz del túnel, el final del túnel, porque el túnel como que bajaba, descendía, y luego después volvía a subir. Entonces ya ese descenso y luego como que subía y había cosas, uno no podía ver. Uno cuando empezaba a caminar, llegaba a ese descenso y ya no podía ver uno la luz de la salida. Yo recuerdo la única vez que lo pasé, ya después en medio teníamos como 11, 10 años, yo no sé si ellos iban, pero yo recuerdo que en medio camino yo ya iba aterrorizado, asustado, porque ya nos empezaba a ver y llevábamos ahí creo lumbre, unos palos con lumbre, y estaba aterrorizado, pero cuando vi la luz, ¡wow! O sea, empecé a cobrar esperanza. Yo lo escondí como cualquier adolescente, tú no vas a decir, ¡ay, tengo miedo! No. Bueno, algo es así, o sea, Pablo nos ha presentado la oscuridad del túnel. Todos están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre todos los seres humanos. Pero ahora parte de la ley que nadie ha podido cumplir y que condena a todos porque la paga del pecado es muerte. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada en la ley y en los profetas. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es, voy a ir a evangelizar. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama, así como estás. No, Dios no ama a las personas así como están. Las acepta cuando vienen en arrepentimiento a Él. Pero no andes diciendo, Dios te ama tal y como eres. Esa es una mentira. Dios está irado con los pecadores. A la única persona que ama tal como Él es a Jesús. En mi Hijo tengo complacencia. Él es el único que pudo cumplir la ley. Dios acepta a todos tal y como están cuando vienen arrepentidos, pero no los ama. Al único que ama tal y como Él es a Jesús. Dios es justo, hermanos. Como vamos a ver la próxima semana. Yo me voy a quedar ahí. Como les decía, yo planeaba seguir adelante con la nueva noticia, porque Pablo nos va a decir, hay 3 cosas que hace posible que el Dios perfectamente justo pase por alto su justicia. O sea, hay hombres, o mejor dicho, todos los hombres están bajo pecado, son injustos, pero Dios ha hecho posible que su justicia permanezca intacta debido a ¿qué? A que el castigo que merecían todas esas personas por sus pecados, Dios los cargó en Jesús. Eso hace a Dios un Dios justo. O sea, no es que nadie recibió el castigo, Jesús lo recibió. Y Él dice, gracias a la redención. Gracias a ¿qué? A la propiciación. Gracias a que la ira de Dios cayó en Jesús, hoy Dios te puede declarar justo. Eso es lo que significa que ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? Toda la Biblia, como dice ahí, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué trata la ley?
Habla de qué? De que nosotros somos pecadores, pero que Dios un día iba a enviar a Jesús a castigarlo. Si hay un lugar donde se ve la justicia perfecta de Dios y que hace y que testifica que Dios es justo, es en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios ahí descargó toda su ira en su Hijo por los pecados de todos aquellos que van a terminar creyendo en ese Jesús. Ahí está la justicia. Dios ha manifestado la justicia de Él en su Hijo. Lo castigó por nuestros pecados. Ahora esa justicia Dios la provee para todos aquellos que creen. Todos. Gratuitamente y por pura gracia. Escucha lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen. O sea, Dios dice, universalmente todos están destituidos de mi gloria. Por lo tanto, la solución es para todos los que creen, porque no hay diferencia, judío. Todos necesitan la justicia que Dios reveló en Jesucristo. No hay diferencia. Por lo tanto, dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha lo que dice el versículo 24, yo me voy a saltar unos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. La próxima semana vamos a hablar a fondo qué significa eso de la redención. Pero dice ahí el versículo 24 eso. Y luego el 25 dice, por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, que es un pasaje que encontramos en otra carta del apóstol Pablo. Pero aquí a donde quiero llegar, y lo voy a leer ya de aquí para terminar, o sea, los últimos versículos que leímos al principio, Romanos capítulo 3, versículo 26, dice Pablo, después de decir voy a leer del 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo, o sea, en el tiempo en que Jesús fue crucificado, su justicia, a fin de que Él sea el justo Jesús y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Pablo termina concluyendo, ¿dónde fue la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Porque de principio a fe, la salvación es gratuitamente y por gracia, por el puro afecto de Dios, porque Él quiso. Para todo aquel que cree. Es para todos. Es universal, porque todos la necesitamos. Termino con lo siguiente. Este joven Javier que partió a la presencia del Señor el viernes, si él hubiera salido sin haber creído, él hubiera muerto sin haber creído, sin haberse bautizado Jesús, él hubiera estado en grandes problemas, terribles. Pero gracias a Dios, se le predicó el evangelio, lo creyó, se bautizó. ¿Y ahora qué está haciendo en el cielo? Disfrutando de la presencia de Dios gratuitamente. Recuerda a uno de los que están crucificados con Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Que en ese mismo momento él iba a estar en el reino, porque creyó. Él no se tuvo que esforzar a limpiarse, a ser decente, justo. No, nadie puede limpiarse a sí mismo. El único que puede limpiarnos es Dios a través de la sangre de Jesús. Y Él es el que nos justifica. Ese es el mensaje que debemos de estar compartiendo constantemente en las iglesias y fuera de las iglesias. Para eso Pablo existía. No me avergüenzo del pecado. Pronto estoy allá a Roma para predicarles el evangelio. Esa carta la escribió aproximadamente 20 años después de que Jesús lo llama a predicar el evangelio. Toda su vida era predicar el evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu ley, Señor, en la cual ahorita nos hemos visto, Rey. Te pedimos que tu ley haga su función a través del Espíritu Santo y nos deje ver lo pecaminoso que aún somos, para que entonces queramos correr a Jesús, alabarnos con la sangre, con su palabra, y queramos nosotros esforzarnos, Padre, a ser más santos. De hecho, cuando lleguemos al último capítulo de la carta a los Romanos, Pablo dice, después de haber expuesto el evangelio, estas verdades, va a decir, les ruego, les suplico por las misericordias de Dios que han sido derramadas sobre ustedes, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, agradables, santos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a presentar sus cuerpos. Es lo único que podemos hacer, lo menos que podemos hacer, vivir para tu gloria. Pero reconocemos que en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Padre.
para poder tener la capacidad de hacer morir esos deseos que se levantan todavía en nosotros, que nos llevan muchas veces a pasar días sin meditar en tu palabra, sin meditar en tu ley, sin orar. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos. Y aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, ten misericordia, Padre. Usa el Evangelio, a través del Evangelio, a través de tu palabra viene la fe que salva. A través de exponer el Evangelio, cuando se les proclama la noticia mala, cuando se les proclama la condición en que ellos están, entonces ellos tienen la oportunidad de querer correr a refugiarse en Jesús. Oh Padre, salva. Salva, si viene en medio de nosotros alguien que no es salvo, que religiosamente cree que es salvo, pero no lo es, ten misericordia y salva, Padre. Cuando se suba esta predicación al internet, Padre, ten misericordia de aquellos que se puedan exponer a ella. Oh, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén y amén. Rápidamente, hermanos, vamos a participar de la